Tal vez podamos ver juntos si eres o no una persona con inmadurez emocional. Al inmaduro emocional le cuesta prever una situación que pueda resultarle desagradable y entonces reaccionará impulsivamente a ella. En el trato con otros, frente a una demanda que no esperaba, puede asumir una actitud defensiva, por lo cual accionará sus mecanismos de emergencia, resultando una interacción desagradable por lo poco acertado de la respuesta. ¿Tienes un repertorio muy variado o muy poco variado de emociones, sobre todo cuando algo no te gusta? Es bueno que lo veas. Ejemplo, ¿respondes a casi toda situación desagradable con enojo? ¿Hablas alguna vez de tus emociones o ni las conoces o te da vergüenza hablar de ellas, ya que nunca se habló de cómo estaban o cómo se sentían en tu casa paterna, sino que después de una discusión tus padres dejaban de hablarse y a los días volvían a hacerlo como si nunca hubiesen discutido? En fin, ¿sueles reaccionar impulsivamente o actúas impulsivamente? Si no, de lo contrario, procrastinas. ¿Te cuesta pasar tiempo solo y cuando lo haces enciendes todos los aparatos electrónicos que tienes de manera de parecer altamente acompañado? No poder estar solo responde a la necesidad de evitar el encuentro con uno mismo. Las personas inmaduras son muy críticas, entonces les resulta difícil poder reconocer su envidia, sus celos, etc. Tienen una ideación bastante basada en el deber ser, por lo cual nunca pueden estar en paz porque las exigencias internas no se satisfacen nunca, pues provienen del exterior, de una imagen parental interiorizada que les presiona continuamente a más. Y por supuesto, sabotean estas exigencias, pues a nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer y menos de manera inflexible. La persona inmadura emocionalmente no piensa en profundidad sobre su vida. Suele no analizar por qué le pasa lo que le pasa y suele no analizar las consecuencias de su conducta. Muchas veces prefiere tirar la pelota afuera. Le cuesta mucho involucrarse en una situación viéndose parte y no víctima. Muchas veces son personas que salen con soluciones de pacotilla frente a una dificultad que alguien les plantea. Por ejemplo, un problema de pareja o una depresión. Sin embargo, esto se debe no a que no les interesa, sino a que disponen de pocos recursos internos para temas de mayor envergadura emocional. Son los que cuando tienen una crisis en su pareja, ven que nada es para tanto y aunque no pueden dar demasiado, siempre requieren que el otro sí les dé. Ay, ay, ay. El miedo a arriesgarse es lo que esconde la inmadurez emocional. La persona sigue viviendo en una situación infantil donde todo era resuelto por los padres de la mejor manera. Fueron personitas nunca expuestas al riesgo que implica equivocarse y crecer, hacer mal y experimentar con ello para poder soportar la frustración. Entonces, aprendieron a quedarse en la zona de confort, mal pero acostumbrados, esperando siempre en vez de arriesgar. Desafortunadamente la sociedad no evoluciona hacia la madurez emocional, sino todo lo contrario. A los mensajes de miedo mediático se le suma la sobreprotección de los padres que mantienen a sus hijos en casa hasta muchas veces pasados los 30 años con la excusa de que no hay trabajo y todas esas cosas. Lamentablemente todavía se mantiene la mentalidad decimonónica que dice que hay que estudiar,
recibirse, tener una profesión y buscar un buen empleo. Nada más infantil que ese pensamiento único que impide la creatividad, la búsqueda de alternativas y sobre todo el riesgo. Cualquiera es vivo con dinero, dicen en mi país. La cuestión es preparar a los hijos con recursos internos, no externos, con alas, no con grilletes y sobre todo con fe, no solo natural, sino sobrenatural. Veamos el tema desde el punto de vista espiritual, o sea, bíblico para mí. Lo que hace que las personas teman arriesgarse a salir de su zona de confort es el miedo a la incertidumbre. Y vivimos en la incertidumbre. Si no nos acostumbramos a la incertidumbre, no podemos vivir en este mundo, ni podemos vivir tampoco de acuerdo a lo que Dios quiere. Cuando estamos demasiado cómodos, Dios nos mueve siempre el piso. Pese a esto, el ser humano quiere tener todo controlado, como si eso de verdad fuera posible. Y el antídoto contra las inseguridades de todo tipo que usan las personas inmaduras es vivir dependiendo de otras personas, de las profesiones, las instituciones, los políticos, etcétera, etcétera. La realidad es que el mal existe y hoy más que nunca lo vemos avanzar sin piedad, por lo cual resulta verdaderamente difícil que las personas inmaduras puedan querer autonomía. Esto les cuesta hasta a las personas supuestamente maduras, porque los mensajes son realmente muy atemorizantes. Entonces, lo cierto es que maduras e inmaduras, todos necesitamos nuestra barra estabilizadora para caminar más seguros. ¿Cómo lo hacemos? Dirás tú. Escucha, pero el Señor es fiel, te fortalecerá y te protegerá del maligno, dice 2 de Tesalonicenses 3:3. Y esto es así. Si tú lo buscas a Él y te apoyas en Él con toda tu alma, Él te fortalece y te protege de verdad. Y esto lo experimentas, te lo digo yo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Dice David en el Salmo 27:1. Aquí el Señor te ofrece una dependencia absolutamente saludable. Si dependes de Él, no necesitarás apoyarte en nadie más. Y Él te guiará a lograr madurez espiritual que es superior a la madurez emocional. ¿Sabes por qué? Porque la madurez espiritual te permite, primero, saber exactamente cuál es el camino que debes tomar, ya que Jesús es el camino. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, no hay lugares, es una persona, Jesús. Ve a Él. Segundo, aprender a discernir entre el bien, Jesús, y el mal, tu ego. Ser transformado en un ser responsable de lo que produce, ya que para llegar a esta madurez necesitas reconocer delante de Jesús que tú como yo no podemos nada solo y que lo necesitamos a Él para elegir lo mejor, que es hacer su voluntad. ¿Qué te parece? No es fácil, pero sí sencillo, con su ayuda. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia,
dice el Salmo 46.1. Y esto no es retórica, pues lo dice David, que era un guerrero y se encomendaba al Señor para resultar vencedor en todas las batallas. Y así era. ¿Qué te parece si confías en Él entonces? Entra a nuestro canal Caminos Más Altos y ahora también nos encuentras en TikTok, Lizzy con C 0777.